Los titulares son presentados por Diunsa, lo mejor para comprar. Sectores proponen a Pepe Mujica y Felipe González como opciones para diálogo nacional conducido por Naciones Unidas. Gobierno reitera que no conducirán el diálogo, que buscarán facilitadores y se harán a un lado. Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación pueden ser punto de partida para estimular diálogo nacional. 5 países más se suman al reconocimiento de Juan Orlando Hernández como presidente reelecto en Honduras. Manuel Zelaya y Guillermo Valle de la alianza opositora impugnan declaratoria de elecciones a nivel presidencial. Presidente Hernández dice que no ha analizado traslado de embajada de Honduras a Jerusalén. Nasrallah anuncia creación de Frente Democrático Anticorrupción y expresidente Zelaya reacciona en las redes. Otorgan el último adiós al poeta Adán Castelar, una de las plumas más exquisitas de la literatura hondureña. Indulto a Fujimori revuelve y divide al Perú y nuevamente se tambalea el gobierno de PPK. Los titulares fueron presentados por Diunsa, lo mejor para comprar. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias. La noticia del día es presentada por Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. Los gobiernos de Japón, Rusia, Francia, Perú y Brasil se sumaron este martes al reconocimiento hacia el presidente reelecto en Honduras, Juan Orlando Hernández, tras la declaratoria oficial emitida por el Tribunal Supremo Electoral. La mañana de este martes, el gobierno de Japón, por medio de la Cancillería, emitió un comunicado atribuido a su portavoz, Norio Maruyama, al destacar la importancia del proceso democrático en Honduras, así como los esfuerzos realizados por las misiones internacionales de observación electoral para garantizar la imparcialidad en las elecciones. Posteriormente, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, envió una nota oficial de felicitación al presidente Hernández, donde destaca el triunfo de su reelección como jefe de Estado de Honduras. Vladimir Putin expresó que confía en intensificar las relaciones de cooperación bilateral con Honduras. A su vez, el gobierno de Francia también, por medio de una nota oficial, cita los resultados oficiales dados por el Tribunal Supremo Electoral y destaca la labor de la misión de observación electoral de la Unión Europea, al tiempo que hizo un llamado al cese de la violencia por motivos políticos y destaca la necesidad de proponer un diálogo que permita generar confianza y estabilidad económica en el país. Más tarde, el gobierno de Perú, por medio de la Cancillería, saludó el triunfo del presidente Hernández y reiteró su voluntad de continuar fortaleciendo las históricas relaciones bilaterales. Al reconocimiento de Perú se sumó el gobierno de Brasil, que abogó por la prosperidad, el bienestar y la armonía del pueblo, y el nuevo gobierno hondureño que presidirá Hernández. La noticia del día fue presentada por Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, dio cuenta de su reunión este día con Theodore Dell, presidente de la compañía Dale Vukanovich, encargada de la transmisión y procesamiento de los datos de las pasadas elecciones generales en el país. Almagro afirmó que espera documentación para analizarla con estándares internacionales de observación que aplica la OEA en caso ameritase agregar alguna precisión técnica al informe de la observación electoral de la OEA en Honduras. Sobre el tema, Theodore Dell manifestó que solicitó a la OEA haga una revisión del informe y que cambie lo que tenga que cambiar. La verdad es que agregó, el empresario peruano, la base de datos del servidor no fue alterada y no se modificaron resultados. No ha habido fraude electrónico y eso lo podemos probar en cualquier parte. Estoy dispuesto a ir para demostrarle, reiteró el presidente de Dale Vukanovich. En otro mensaje, en su cuenta de Twitter, Almagro revela que ante denuncias recibidas sobre protestas y derechos humanos en Honduras,
La Secretaría General de la OEA ha solicitado al gobierno de Honduras que permita enviar un delegado especial para conocer situación después de las elecciones de noviembre. Almagro, que compartió la misiva enviada al gobierno, puntualiza que la principal misión del enviado es conocer la situación de protestas y respuestas del Estado ante las mismas. Además, solicita facilitar al enviado información sobre la situación en que hayan fallecido personas y acceso a entrevistarse con sus familiares. También se pide facilitar la visita del enviado a los locales en que se encuentran personas detenidas a causa de las protestas en curso. Guillermo Valle y Manuel Zelaya impugnan declaratoria del Tribunal Supremo Electoral a nivel presidencial. De impugnación. El coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya, el presidente del PINU, Guillermo Valle, y la secretaria general de la Alianza, Rixi Moncada, presentaron hoy una demanda de nulidad contra la declaratoria de las elecciones generales en el nivel electivo presidencial, en la cual el Tribunal Supremo Electoral declara como presidente electo a Juan Orlando Hernández. Esta demanda que se está presentando para que anulen la declaratoria donde le dan el cargo de presidente electo a Juan Orlando Hernández. Este escrito es en el nivel presidencial. No estamos presentando anulación de elecciones, no estamos presentando anulación de elecciones de diputados, aunque ahí hay mucha tela que cortar ahí en esas planillas o de sumatorias de votos de diputados. No estamos presentando anulación de candidatos a alcaldes ni alcaldías municipales. Estamos presentando a nivel de la presidencia de la República. La demanda de nulidad parcial contra la declaratoria de las elecciones generales a nivel presidencial la efectúan por considerar que existieron acciones de fraude en la suma de los votos, alteración y falsificación de actas, entre otros puntos. Existe el delito de falsificación, sea en un cuadernillo, en 100, en 1000 o en 2000, es simplemente una elección espuria que debe ser anulada su declaratoria. También planteamos la recusación de los magistrados en virtud de que ellos están denunciados por la Comisión de Delitos Electorales. Dado los resultados electorales, el coordinador de la Alianza volvió a criticar el papel de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país. La encargada de negocios de Estados Unidos avalar ese proceso que nosotros lo consideramos de las actas del fraude, de las actas fraudulentas. La señora Fulton vino como a darle un barniz de fuerza y de poder al fraude electoral que se estaba cometiendo en nuestro país. Las acciones de nulidad vencen hoy a las 12 de la medianoche. La secretaria adjunta y el equipo de abogados del Tribunal Supremo Electoral recepcionan las impugnaciones a la declaratoria de las elecciones. Por ahora se registran 7 en 2 niveles selectivos. De conformidad a la ley electoral y de las organizaciones políticas, tenemos un plazo de 10 días. Dentro de esos 10 días se resuelven las impugnaciones presentadas o las acciones de nulidad. ¿Cuántas acciones de nulidad se han presentado? Tenemos 7 hasta ahorita. En el nivel electivo presidencial suman 4. En cuanto a las corporaciones municipales, se contabilizan 3, una en Gualaco Olancho, otra en Curarén Francisco Morazán y la Unión Copán. Le reitero. Este martes, el ex candidato presidencial de la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla, en declaraciones radiales, anunció la creación de un Frente Nacional Democrático Anticorrupción que reúne todas las fuerzas políticas del país y, por supuesto, dijo, nuestra alianza que me llevó a la victoria y toda la sociedad civil, además se sumarán a nuestras manifestaciones que iniciarán el próximo jueves. El Frente Nacional Democrático Anticorrupción, dijo Nasralla, es el mismo movimiento político que busca desvanecer el robo del cual estamos siendo objeto. Puede ser que continúe después como un proyecto político. Al trascender el anuncio de Nasralla, el primero en reaccionar fue el coordinador de la alianza opositora, el expresidente Manuel Zelaya, quien posteó en su cuenta de Twitter lo siguiente: Salvador Nasralla anuncia la creación de su nuevo proyecto político, Frente Nacional Democrático Anticorrupción, que el pueblo juzgue, posteó Zelaya, a lo cual Salvador Nasralla salió al paso al aseverar que este diálogo que piensa impulsar con ese frente no es una imitación de Jo. Lo que pasa es que Mel no ha hablado conmigo. La parte intelectual de la alianza la lleva Salvador. Este es un diálogo para salir a las calles a reclamar nuestro derecho. Yo creo que Mel se apresura a mandar los twitters, afirmó
el expresidenciable de la alianza. La crisis política de 2009 se vuelve a repetir con mayor intensidad en el 2017, como lo previó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su informe del 2011 denominado Para que los hechos no se repitan. El informe proponía 86 recomendaciones para que el episodio del 2009 no se reviviera, pero ello no sucedió. La clase política no atendió el llamado y ahora, sostienen los expertos, hay que retomar algunas de esas recomendaciones para incluirlas en los temas a debatir cuando se instale el gran diálogo nacional por convocar. La crisis política que se vive en la actualidad es secuela de la registrada en el 2009, señala el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, porque en aquella fecha, como ahora, el objetivo era el mismo, reelegirse en el poder. Esto es una secuela de la crisis del 2009. Y esa secuela fue precisamente por la intentona de reelección de Mel Zelaya a través de un procedimiento ilegal que era la cuarta urna. Aquí repetimos la historia. Y en efecto, en julio del 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su informe para que los hechos no se repitan, documento en el que figuraban 84 recomendaciones. La primera de ellas hablaba de modificar los artículos 373 y 374 constitucional, sugerencia que no fue atendida. Para buscar una salida a este dilema, los comisionados proponemos seguir los parámetros definidos por la doctrina constitucionalista moderna que defiende la metajuridicidad y la metaconstitucionalidad del poder originario de una asamblea constituyente. El poder originario de una asamblea constituyente. La Constitución, digamos, política debería regular el juicio político o separación del cargo de los miembros del poder ejecutivo. No lo hemos hecho. No se ha hecho. Si se presenta otra crisis con un presidente, no tenemos una vía expedita clara cómo sacar a ese presidente. A 6 años de haberse presentado el informe, la clase política hondureña sigue sin hacer caso a la mayoría de las recomendaciones, porque se reformó el artículo 5 de la Carta Magna para realizar un plebiscito y un referéndum, pero esto tampoco fue posible. ¿Por qué no se le consultó a la gente? Yo creo que esa es una pregunta que el Congreso Nacional debería de contestar. Y el mismo partido en el poder. Y el mismo partido en el poder. Porque, sí, me refiero al Congreso porque son los diputados los que van a la Corte, ¿verdad? Y hacen su planteamiento. Pero sí siento yo que es un elemento, que es parte del elemento de la confrontación actual. La falta de consenso también evitó que el Congreso Nacional cumpliera con otras recomendaciones como las reformas electorales. Y ahora que el país está sumido en otra crisis política, se vuelve imprescindible que dichos temas se incluyan en el gran diálogo nacional. Otro elemento que es indispensable colocar sobre la mesa es lo que tiene que ver con los aspectos inherentes a buscar que sea independiente el Tribunal Supremo Electoral, a ciudadanizar la conformación de las mesas electorales receptoras y a valorar la posibilidad de una segunda vuelta electoral. Todos estos temas pueden ser discutidos a lo interno de un espacio de diálogo. Claro, es que esto forma parte de un diálogo real y por otro lado tiene que haber un gobierno de integración nacional, porque recuerde que la familia hondureña prácticamente quedó dividida en dos. Las 84 recomendaciones fueron elaboradas en el ámbito constitucional, derechos humanos, combate a la corrupción, Estado de Derecho y política electoral, entre otras. Para los entrevistados, esta es una nueva oportunidad que se le presenta a la clase política hondureña y no debe desaprovecharla, porque de lo contrario, en poco tiempo, el país enfrentará otra crisis peor que la que se vive actualmente. Raquel Lazo, Telenoticias. En este momento, Meilin Coto desde el Progreso Lloro nos informa que se producen ahora mismo varias capturas de supuestos incendiarios de postas policiales. Meilin, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Efectivamente me encuentro en el Progreso Lloro, donde las autoridades han capturado a 3 sujetos supuestamente implicados no solo en el saqueo o robo a una posta policial aquí en el Progreso Lloro, sino que también en el incendio de la posta de El Berlín, donde en ese instante pues murió también un policía producto de las heridas que sufrió justamente ese día. Me encuentro con el clase alemán. Amplíenos cuáles son los nombres de estas personas, dónde fueron detenidos.
Afirmativo, la verdad que estas personas fueron detenidas en la colonia Berlín mediante investigación y seguimiento, ya que hay muchas personas de este sector que están interesadas en que la posta se rehabilite, ya que necesitan de la seguridad permanente. Se está trabajando, mandando el personal de acá, pero para ellos no es lo mismo. Estas personas corresponden al nombre de Dani Javier Vanegas Reyes, de 18 años, Olvin Naum Villanueva Avilés, de 30 años, Omar Enrique Velázquez Llanes, de 34 años de edad. Estas personas fueron detenidas por suponerlos responsables de los delitos de daños, robo e incendio agravado de la jefatura de estación policial de la Berlín. En ese momento, cuando sucedió todos estos actos vandálicos, un policía resultó herido y posteriormente murió en una clínica privada. Sí, la verdad, pero fue en otro sector, fue en la salida para San Pedro Sula, en lo que es el Puente de la Democracia, que también ya se está dando seguimiento a este caso, esperando que sean los compañeros del ente de investigativo que nos den buenas respuestas, buenos resultados. Asimismo, hago del conocimiento que 3 personas más se las está extendiendo lo que es la orden de captura para hacer el mismo procedimiento de lo que es la quema y los robos y los actos de vandalismo de este sector, los cuales omitimos los nombres por una seguridad para poder lograr el objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Y es que en las próximas horas se estaría capturando a 3 personas más, ya que se ha librado en estos momentos las órdenes de captura, y también están tras la pista de la persona pues que tiró la bomba molotov a este policía que murió la semana pasada producto de estos actos vandálicos que se han suscitado aquí en el Progreso Lloro. Es lo que les puedo informar. Ya serían las 2 postas pues que fueron quemadas aquí en este sector. Ya hay 3 capturados y 3 órdenes de capturas pendientes por ejecutar. Vuelvo con ustedes al estudio. Bien, muchas gracias, Meilín. Más temprano, es decir, en la mañana, aproximadamente a las 7 u 8 de la mañana, se ejecutó en Pimienta Cortés otra operación. La policía arrestó a varias personas a quienes vinculan con algunas de las acciones que surgieron producto de las manifestaciones de las últimas 2 semanas. De los al menos 9 capturados, por lo menos a 4 se les relaciona con la agresión a varios policías. Que especifican básicamente que estas personas estuvieron en esos hechos y que cometían actos violentos en contra de la población honrada de nuestro país. Cabe mencionar que la población de los sectores cercanos a Pimienta han sido muy importantes de acuerdo a las pruebas que han identificado a estas personas que estuvieron involucrados en estos hechos. Pruebas técnicas, científicas y humanas que maneja Inteligencia Policial y la Dirección Policial de Investigación para la detención de estas personas con el apoyo unánime del Ministerio Público. En la operación se decomisaron 6 chalecos policiales, así como algunos de los artículos saqueados a negocios del sector. Más adelante, el gobierno reitera que para revestir de transparencia el diálogo, otros sectores lo dirigirán. Antes, uno de los grandes hombres de la literatura nacional fue despedido hoy con música, cohetes, aplausos y uno que otro poema. Se trata del poeta y escritor José Adán Castelar, cuyos versos marcaron la sensibilidad social en Honduras y le valieron grandes reconocimientos nacionales e internacionales. El poeta Castelar murió producto de un infarto cuando se aprestaba a festejar en familia la fiesta de la Natividad. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Con música, cohetes y aplausos dieron este martes el último adiós al poeta José Adán Castelar, un escritor contemporáneo originario de Olanchito, pero que dedicó mucho de su tiempo a escribir versos y poemas en el territorio nacional. Para nosotros la partida de José Adán Castelar es un golpe muy fuerte a nuestra generación, porque constituimos una unidad, un grupo, una generación que después de Roberto Sosa, Óscar Acosta y Pompeyo del Valle, nosotros somos la generación que sigue. El sepelio se rodeó de muchos amigos que lamentaron la partida de uno de los grandes escritores que deleitó por varias décadas con sus profundos versos. En él perdemos un poeta de primer orden, un buen narrador, una persona con mucha capacidad de juicio crítico y sobre todo un intelectual íntegro. José Adán Castelar, además de ser un connotado escritor, fue un idealista, un hombre humilde, honrado y sobre todo un padre ejemplar. Así lo describió su hijo, el periodista José Adán Castelar. Tuve el privilegio de verlo desde cerquita, desde que nací, de convivir con él, de ver esa otra persona, esa calidad humana que tenía mi padre
y por supuesto conocer. Con el tiempo fui entendiendo, fui asimilando que era un poeta, ¿no? Yo desde niño lo miré escribiéndolo, lo conocí escribiendo, y la imagen frecuente que tengo de él es verlo con libros, verlo leyendo, ¿no? José Adán Castelar falleció a los 76 años, nació el 9 de abril de 1941 en la comunidad de Coyoles Central. Escribió más de 30 poesías y cuentos cortos. Este hondureño perteneció al grupo de poetas caribeños y al grupo literario de La Ceiba, así como colaborador en varios medios escritos y revistas de la capital. Edas Carrasco, Telenoticias. Bueno, a nombre de nuestro equipo de TN5, nuestra solidaridad con toda la familia Castelar, especialmente con José Adán, el colega periodista, a quien conocemos aquí en Televicentro, especialmente en TN5, a quien le tenemos mucho respeto, aprecio y cariño. Castelar fue director de este noticiero, de TN5 Estelar, el noticiero líder de la televisión nacional. Así que para este compañero, para este amigo, nuestra solidaridad, la solidaridad de Televicentro, la solidaridad de todo el equipo de TN5 Estelar y de todos los noticieros, porque también trabajó en Telesistema, ahora TSI, también fue presentador de algunos noticieros de TSI. Así que nuestro cariño, nuestra solidaridad a José Adán Castelar y a toda la familia de este poeta que ha muerto. La pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche: ¿considera usted que en el caso del proceso electoral en Honduras el secretario general de la OEA se excedió en sus funciones? Usted tiene dos opciones, uno sí, dos no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por tarjeta de crédito Blue American Express de Backcredomatic. Acumula hasta 10% de Blue Cash. El precio del dólar y el euro fue presentado por tarjeta de crédito. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Considera usted que en el caso del proceso electoral en Honduras el secretario general de la OEA se excedió en sus funciones? Usted tiene dos opciones, uno sí, dos no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio cuenta de su reunión este día con Theodore Dale, presidente de la compañía Dale Vukanovich, encargada de la transmisión y procesamiento de los datos de las pasadas elecciones generales en el país. Almagro afirmó que espera documentación para analizarla con estándares internacionales de observación que aplica la OEA. En caso ameritase agregar alguna precisión técnica al informe de la observación electoral de la OEA en Honduras. Sobre el tema, Theodore Dale manifestó que solicitó a la OEA una revisión del informe y que cambie lo que tenga que cambiar. La verdad es una, agregó el empresario peruano. La base de datos del servidor no fue alterada y no se modificaron resultados. No ha habido fraude electrónico y eso lo podemos probar en cualquier parte. Estoy dispuesto a ir para demostrarlo, reiteró el presidente de Dale Vukanovich. Luego que el presidente Juan Orlando Hernández anunciara el inicio de un gran diálogo nacional para superar la crisis postelectoral, un grupo de ciudadanos que se denomina Honduras Primero sale a declarar su respaldo a esta iniciativa y hace un llamado para que todos los sectores de la sociedad civil se sumen al mismo. Honduras Primero llama a la sociedad civil organizada del país a sumarse al gran diálogo nacional, aportando ideas y soluciones, pero también constituyéndose en el contralor del cumplimiento de los acuerdos pactados. Este grupo de hondureños salió en defensa de la protesta pública, pero dejó claro su rechazo al recurso de la violencia y destrucción. Ellos abogan por un diálogo abierto, incluyente y sincero que termine en reformas políticas institucionales, económicas y sociales de corto, mediano y largo plazo. El presidente Juan Orlando Hernández explicó hoy que se convocó al prediálogo para tener acuerdos preliminares y darle forma al gran diálogo nacional. Aclaró que el gobierno no lo dirigirá. La expectativa es que los acuerdos sean creíbles para los miembros de la mesa, la población en general y se respete la diversidad de pensamientos. Pero sí reconozco
que en el mejor interés de todos está que el gobierno no sea protagonista en primera fila del diálogo. Eso significa que tenemos que estar un tanto atrás para que quienes participen se sientan con mayor libertad de poder conversar el uno con el otro, de tal manera que no solamente debe de ser creíble para los que están en la mesa, sino también para los que no han llegado a la mesa todavía. Para eso hemos considerado que es muy importante recordar que la propuesta nuestra ha sido clara y definitiva en un aspecto. No podemos renunciar a nuestra obligación como ciudadanos de participar en el diálogo. También sugirió que el diálogo sea incluyente, que todos los sectores participen, tanto los de las grandes ciudades como de otros departamentos de Honduras. El compromiso nuestro es que este diálogo, una vez que se dé, sea incluyente. Quiere decir que todos los sectores deben de participar, todos los que así lo deseen, sin importar su posición política, su posición económica, social o de otra índole. Este debe ser un diálogo para que no importa la forma en que pensemos, encontremos ese gran acuerdo de país, y para eso todos debemos de participar, no solamente a nivel de la capital o de un sector urbano tan importante como el Valle de Sula, sino todos los sectores en términos de regiones y departamentos. Hernández manifestó que es necesario trazarse una ruta para mediano y largo plazo. Uno de los grandes temas es la creación de un nuevo sistema electoral y no descarta que participen facilitadores nacionales y extranjeros. La convocatoria al diálogo nacional es la agenda que marcará el final de 2017 y los inicios de 2018, donde algunos analistas creen que ha llegado el momento para que las Naciones Unidas desempeñen un rol fundamental en el arbitraje del proceso con personas internacionales de alto perfil, como los ex jefes de gobierno José Mujica de Uruguay o Felipe González de España. En tanto, otros creen que los interlocutores deben ser nacionales, pero son conscientes de la polarización en el país y hay que buscar puentes que sirvan para sentarse con la oposición política. El primer día que se anunció el diálogo nacional, el presente gobierno dejó claro que ellos serían invitados y no anfitriones. Y quiero que no se entienda esto como una renuncia a mi responsabilidad de actuar. No es eso. Es más bien un ejercicio táctico de replegarnos un poco para que entren en escena ciudadanos hondureños o inclusive de otros países. El propio gobierno no descarta que el gran mediador del diálogo sea un extranjero y según este analista, su nombre y apellido puede salir de las mismas Naciones Unidas. Siguiendo sus principios de neutralidad, siguiendo sus principios de convocatoria de los diferentes actores y en ese sentido puede ser uno de los actores que puede generar y llevar adelante este diálogo, en diálogo que debe participar verdaderamente todos los sectores. Pero no todos están de acuerdo con salir a buscar fuera de las fronteras patrias al mediador del diálogo. Yo creo que los mejores éxitos del diálogo hondureño han sido siempre con facilitadores hondureños, porque nos entendemos más. Cuando viene una instancia externa, si usted ve a los últimos 8 años, las gestiones que han hecho no han rendido lo que se esperaba. Las primeras etapas del diálogo iniciaron a mediados de la semana anterior con una versión estrictamente oficial. El gran reto ahora es sentar en una misma mesa al presente gobierno y a la oposición política. También están los que creen que el gran diálogo nacional no debe estar en manos del presente gobierno como tampoco de la oposición política del país y que el interlocutor o los interlocutores válidos deben de tener la tarjeta de identidad hondureña y no extranjera. Sí hace falta excluir por lo menos de la coordinación a quienes están directamente involucrados en esto. Y esos son los líderes políticos que han estado discutiendo acerca de quién ganó o no ganó las elecciones. Pero la polarización del país parece orillar a los promotores de este gran diálogo nacional salir a buscar mediadores fuera de las fronteras patrias, y mientras unos ya hablan del expresidente de Uruguay, José Mujica,
otros lo quieren de España. Yo insisto en que no tiene por qué venir ningún extranjero a coordinar el gran diálogo, pero si se hubiera necesidad si se hablara de alguien, yo hablaría de Felipe González, un intelectual, un político de mucho alcance mundial, un escritor, un analista serio y responsable. De momento solo existe la propuesta del diálogo nacional y los primeros acercamientos en casa presidencial. Lo que sí queda claro es que la presente crisis postelectoral solo puede resolverse con grandes acuerdos, producto de pláticas sinceras, sin ventajas ni exclusiones. Ulises Aguirre, Telenoticias. Antes de ir a la pausa comercial, destacamos las continuas obras para mejorar la infraestructura física del Hospital San Felipe. La noticia positiva es presentada por Link. Para gustos, los sabores. Como parte del programa de mejoramiento de las instalaciones del Hospital San Felipe en la capital, este martes dio inicio a la remodelación de 2 salas de cirugías para hombres y mujeres a un costo de más de 5 millones de lempiras, proyecto que se ejecuta bajo la veeduría de varias instituciones de sociedad civil. La remodelación y la ampliación tanto de la cirugía de hombres como la cirugía general de mujeres, 2 salas que en este momento cuentan con 20 camas en cada uno de los espacios. Ya con la remodelación y la ampliación quedará un espacio para 26 camas para hombres y 26 camas para mujeres. ¿Qué es lo que vamos a operar en estas salas? Lo que es cirugía general, ortopedia, otorrino, cirugía plástica, igual lo que son los pacientes de urología. Cruz explicó que varias salas del centro asistencial se remodelaron en el 2017 con una inversión mayor a los 28 millones de lempiras y se contempla más inversión para el próximo año. La noticia positiva fue presentada por Link. Para gustos, los sabores. Este día la normalidad en las atenciones médicas retornó a las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social tras 2 meses en paros por demandas laborales que finalmente llegó a un acuerdo satisfactorio. Los médicos se comprometieron con la Junta Interventora a entregar un plan de reprogramación para disminuir la mora en las consultas médicas y las citas. Después de casi 2 meses, por fin se reanudaron las consultas externas en las clínicas del Seguro Social. Una vez finalizado el conflicto, pues ya la consulta externa y otros servicios pues ya están normalizados, así que la cordial invitación a los derechohabientes a que acudan aquí al Seguro Social y a las diferentes periferias. ¿Hay un mecanismo cómo recuperar a las personas que perdieron la cita? ¿Cómo van a hacer? Bueno, sí hay un mecanismo, ¿verdad? La verdad que el derechohabiente tiene que estar al pendiente de las noticias, se está trabajando en ese sentido. Durante la suspensión de labores se dejaron de atender más de 20.000 consultas externas y centenares de cirugías programadas en esa institución. La Junta Interventora está a la espera que los médicos les presenten un plan para recuperar el tiempo perdido y reducir a 0 esa mora acumulada. Uno de los puntos que tocaron con los médicos una vez que negociaron con la Junta Interventora es que ellos iban a presentar un plan para de esa manera cómo se van a reprogramar todas las citas que no obtuvieron los pacientes por las huelgas, por las asambleas informativas. ¿Están a la espera del informe? Estamos a la espera de esa planificación que los médicos nos entregarán creo que el 28 de este mes. Las consultas no lucieron abarrotadas, sin embargo los pacientes que llegaron regresaron contentos de recibir las atenciones y sus medicamentos. Don Oscar López dice que hoy valió el esfuerzo madrugar. Derecho para la casa ya. Bueno, valió la pena hoy. Sí, madrugar y estar siempre viniendo, que no dejen de venir, hombre, si aquí está todo ya. Ya hay material, ya hay todo. Llevo medicina. Pueden enfocar las medicinas que llevo, ¿ves? ¿Va contento entonces hoy? Mire, medicinas, mire, ¿ves?
medicinas, inyecciones, miren, más, miren, aquí las llevo, Los médicos suspendieron las labores en el Seguro Social por casi 2 meses para exigir un reajuste salarial, que al final quedó en un 11% para el año 2018. Hace 12 minutos, Cristina, ha publicado este mensaje el presidente de la República, muy agradecido con la presidenta Ing Wen de República de China, Taiwán, por reconocer la expresión democrática del pueblo hondureño. Confiamos en seguir fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales y publica varias fotos de sus reuniones previas con la presidenta Ing Wen de la República de China, Taiwán. O sea que hoy se ha sumado este séptimo país. Se ha recibido el reconocimiento de los resultados del Tribunal Supremo Electoral de Japón, Rusia, Francia, Brasil, Perú, bueno, este de la República de China, Taiwán, que ya lo había hecho a través de la Cancillería, pero hoy, según lo describe el presidente Hernández, ha recibido el mensaje directo vía teléfono de la presidenta Ing Wen de la República de China, Taiwán. En rueda de prensa, el presidente Hernández dijo hoy que Honduras no decide sobre el traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén, como insinúan medios israelíes, una medida que de concretarse tendría serias repercusiones para el país en materia de seguridad política y comercial, mientras hay quienes dicen que esa posición de Honduras de apoyo a Estados Unidos para reconocer a Jerusalén como capital de Israel obedece a intereses geopolíticos condicionados. Saludar al pueblo hondureño. El presidente Juan Orlando Hernández recordó esta tarde que Honduras reconoce el Estado palestino y que en sus diálogos con altos personeros israelíes nunca se ha discutido el tema del traslado de la Embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén. No hemos conversado del tema de la embajada. No lo hemos conversado. Sí hemos conversado que para ellos es importante el apoyo en una serie de resoluciones que ellos han tenido. De tal manera que los temas de interés para nosotros han sido las resoluciones de Naciones Unidas de parte de ellos. Nosotros siempre estableciendo nuestro punto que el Estado hondureño ha reconocido al Estado palestino, al Estado israelí. Pero en los medios internacionales el nombre de Honduras empieza a sonar con fuerza. Destacan que el país seguiría la misma ruta que Guatemala en trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Wilfredo Laínez es experto en derecho universal. Le preocupa que Honduras se exponga a problemas internacionales con la Organización de las Naciones Unidas. Honduras se expone, si es posible, hasta ser expulsado de las Naciones Unidas, o que en el futuro que tengamos una sentencia favorable no sea acatada por ningún país, porque estamos demostrando que somos violadores del derecho internacional. Un efecto cadena en el área comercial será otro problema que tendría que hacerle frente el gobierno cuando los países aliados a los palestinos reaccionen contra Honduras por su apoyo a los Estados Unidos, según este analista. Pueda que tengamos apoyo norteamericano, pueda que el precio del petróleo en el planeta se dispare, pueda de que algunos países árabes que habían decidido ayudarnos ya no nos ayuden, en fin, todas esas son repercusiones. Vamos a tener también cierta respuesta de parte de los aliados en América hacia los países árabes. Honduras forma parte de los 9 países que votaron en contra de una resolución en la ONU para rechazar el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel. Para este ex canciller de la República, la posición de Honduras en la ONU fue definida por los Estados Unidos luego de las elecciones generales del 26 de noviembre. Naturalmente que esto nos exhibe a nosotros como un país muy frágil, muy débil a nivel de las relaciones internacionales, porque da la impresión que el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a las elecciones recién pasadas estaba condicionada a esta posición de Honduras en Naciones Unidas. Los analistas sostienen que Honduras se arriesgaría como blanco para ataques terroristas que están en contra de las posturas internacionales por los Estados Unidos. Fue el 6 de diciembre del presente año en el cual Honduras formó parte del proceso de discusión del tema Israel en la Organización de las Naciones Unidas. Darío Rosales Castro, Telenoticias.
En el mundo, en TN5, al menos unos 5,000 manifestantes marcharon este lunes en Lima, Perú, en rechazo al indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori y exigieron la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien acusan de negociar políticamente la salida del gobernante peruano, último que pidió perdón al pueblo por los desaciertos en su mandato. Germán Henry del CIE nos tiene los detalles. El mundo en TN5 fue presentado por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En TN5 en línea, la decisión del presidente de Perú de indultar al exgobernante Alberto Fujimori por razones humanitarias disparó los hashtags en las redes sociales entre quienes consideran el hecho como un acto de insulto e impunidad y los que opinan que ha llegado el momento de pasar la página y buscar la reconciliación. Jennifer Girón con los detalles. Luego que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, decidiera conceder el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori pocas horas antes de Nochebuena, una ola de comentarios se hizo presente en redes sociales, donde los comentarios en contra del indulto sobrepasaron los que están a favor de él. Los hashtags que se posicionaron como tendencia ante el polémico perdón fueron fuera PPK, es decir, las iniciales del presidente Kuczynski, indulto es insulto, indulto no va, pido perdón de corazón y hora de la reconciliación. Los primeros tres fueron utilizados para condenar el indulto, señalando que fue una negociación a cambio de la supervivencia política del presidente. Otros publican fotografías de las víctimas que perecieron durante su mandato. Además, movimientos de mujeres publicaron que todas las víctimas de esterilizaciones forzadas han sido burladas, al igual que los estudiantes desaparecidos y los hombres torturados. El hashtag Perdón de Corazón surgió tras una frase pronunciada por el expresidente Fujimori y ha sido utilizada para destacar que se debe pasar la página y que empiece la hora de la reconciliación en un Perú actualmente dividido. Los peruanos también han utilizado las redes sociales para convocar movilizaciones como la realizada en Nochebuena y las registradas en las últimas horas. Para vivir mejor. A petición de los empresarios del sector turismo y comercial, las fiestas de Navidad se podrían extender hasta el Día de Reyes para que los pequeños, medianos y grandes empresarios logren mayores ventas, generen más empleo y así recuperar las pérdidas sufridas. Potenciar más allá del 1 de enero un espacio para mayor actividad turística y comercial aprovechando el Día de Reyes, de tal manera que eso va a significar también generación de empleo, recuperación de algunos que se han perdido, que han sido temporales, pero estamos ya trabajando en una serie de incentivos de cara a ese Día de Reyes, repito, a petición del mundo de la microempresa, del turismo y del comercio en general. La medida es consensuada con el Gabinete de Economía y autoridades de turismo, quienes están claros que al aprobar una actividad turística permitirá oxigenar al comercio y la industria sin chimeneas. Economía Hoy fue presentado por la Curazao para vivir mejor. Debido al éxito económico y de visitas que durante 2 semanas tuvieron los microempresarios del Bazar del Sábado en San Pedro Sula, el próximo viernes y sábado la actividad estará abierta nuevamente al público. Con más de 500 productos expuestos por 350 microempresarios, la segunda edición del Bazar del Sábado navideño se convirtió en un rotundo éxito, dejando miles de visitas y un movimiento económico de más de 7 millones de lempiras. Logramos nuestros objetivos, tuvimos a diario teníamos más de 1,000 visitantes y los fines de semana, viernes, sábado, domingo, teníamos más de 3,000 visitantes que llegaban a Expocentro. En esta jornada navideña, los emprendedores dieron a conocer sus productos artesanales y alimenticios, esencialmente 100% hondureños y de la más alta calidad. Sectorizado también, eso fue algo importante, que estábamos por área y los clientes entraban y encantados con el edificio, con las artesanías, con un producto bueno, de calidad, hondureño. Y ya nos conocen la calidad del Bazar del Sábado, conocen la calidad de los productos y conocen los emprendedores que estamos ahí sábado a sábado ofreciendo nuestros productos, nuestras propuestas y pues llevando a los hogares la mejor calidad. Debido al gran éxito del Bazar del Sábado navideño, estos emprendedores cerrarán el año con broche de oro, ofreciendo sus productos durante el próximo viernes
viernes y sábado. Vamos a estar en horario desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y el sábado vamos a tener un gran cierre. Vamos a tener a partir de la 1 de la tarde el grupo Música Más Esperanza del profesor Nimro Rodríguez y después vamos a tener el gran cierre del bazar navideño con Pilo Tejada. El bazar del sábado es un espacio único, ya que en estos emprendimientos hay personas de todas las edades trabajando y disfrutando en una actividad que también se ha replicado en Tegucigalpa y Roatán. Pedro González, Telenoticias, San Pedro Sula. El aumento del Producto Interno Bruto y pese al impacto de la crisis política en el sector productivo, la empresa privada hondureña espera un crecimiento positivo para el 2018. La realidad de Honduras ha tenido el mejor después de Panamá, ¿verdad? Que a nivel de Centroamérica, sin embargo, probablemente no vamos a llegar a las cifras que se estaban proyectando, que probablemente íbamos a tocar el 4.1. Siempre vamos a tener un crecimiento positivo, pero tenemos que readecuar los presupuestos, no solamente en el sector privado, igualmente en el gobierno, porque sabemos que esto trae consecuencias que perduran en el tiempo. Arash apuntó que con la reducción de la productividad por efecto de la crisis postelectoral, tanto el sector privado como gubernamental deberán implementar nuevas medidas o estrategias para mantener el desarrollo productivo y social del país. A falta de 5 días para cerrar el año fiscal, Carlos Borja, subsecretario de Finanzas, confirmó que no existe un presupuesto aprobado para la operación del gobierno en el 2018, por lo que tendrán que trabajar con el presupuesto del presente año. Así es, lo confirmo, no hay presupuesto aprobado para el año 2018, todavía no ha sido aprobado por el soberano Congreso Nacional. La ley establece claramente que mientras no se apruebe el nuevo presupuesto, va a estar vigente el del año anterior. De tal manera que, para que no se paralicen las operaciones de gobierno, vamos a arrancar de esa manera. En el presupuesto entregado al Congreso Nacional se contempla una colocación de bonos por 19 mil millones de lempiras, es decir, en bonos soberanos, los que se han encarecido en las últimas semanas. De una u otra forma, cuando hay estos problemas como los que hemos experimentado en nuestro país, la colocación de bonos en el exterior se hace más difícil y es más cara. Y cuando son más caros los costos financieros de esas operaciones, lógicamente los proyectos de inversión y todo lo que desarrollemos van a ser a costos mucho más altos. Aclaró que el presupuesto puede ser aprobado entre el 15 y 26 de enero, o se hará en el nuevo gobierno, pero no pueden ampliarlo porque existe una ley de responsabilidad fiscal que se debe respetar. Las concesiones otorgadas por el gobierno a empresas privadas para el manejo de las terminales portuarias, la recuperación de las pérdidas de NE y el cobro de los peajes, entre otras, ha generado más de 20.000 empleos, dijo el superintendente de concesiones, David Williams. 2 puertos de contenedores y graneles, hay más de 3.000 personas, entre construcciones de carreteras, corredor logístico, corredor turístico, aeropuertos, hay más de 20.000 personas trabajando casi permanentes, ¿verdad? Casi permanentes, algunas por temporadas en desarrollo de construcción, pero por ejemplo solamente tiene más de 2.800 empleados ya en forma permanente, con cuadrillas bien capacitadas, bien equipadas y que están dando un servicio de un mejoramiento de la calidad de la energía. Williams explicó que las concesionarias no sufrieron daños severos durante la crisis política y estas empresas, al igual que las demás, deben cuidarse porque es capital extranjero que está generando empleo en el país. Sucesos e información judicial más adelante aquí en el Noticiero Líder. Más de un incendio ocurrido la noche del lunes en la colonia Iberia tiene consternada a la familia, pues el joven trabajaba en una fábrica de muebles que junto a una barbería, 3 cuartos, una bodega y 2 vehículos fue presa del fuego que pudo ser controlado con la ayuda de 35 bomberos. Son los escombros del fatídico incendio de la colonia Iberia, donde anoche murió por quemaduras Marco Antonio Pineda Hernández. Acongojado, su padre repasaba mentalmente los hechos, mientras los propietarios afectados evaluaban daños pensando en reabrir sus negocios. Y la familia, pues lo buscaron, pero estaba adentro, no sabían que estaba adentro, pero hasta que ya los bomberos lo encontraron adentro. La víctima trabajaba en la fábrica de muebles La Solución. Su padre dice que lo encontró en un baño donde se refugió al verse rodeado por el fuego. Don Mauro busca ayuda para trasladar el cuerpo de su hijo hasta San Juancito, Francisco Morazán. Está un poco quemado, creo que tal vez un 60% creo que.
Sí, un 60%, pero lo más creo que porque fue encontrado en el baño, de seguro en el momento difícil que él miró se fue a meter al baño. Anoche 35 bomberos atendieron el siniestro quemándose la fábrica de muebles, una barbería, 3 cuartos, una bodega y 2 vehículos, un pick-up y una motocicleta. Esta persona que se encontraba en el lugar, ahí funcionaba una fábrica de muebles, se encontraba en el lugar y tratando de huir de las llamas, pues decidió ocultarse o introducirse dentro de un baño en el cual pues murió por asfixia. Controladas las llamas, Medicina Forense realizó el levantamiento y el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente. De acuerdo a la autopsia practicada, el cuerpo del señor Pineda Hernández tenía quemaduras de segundo y tercer grado en un 70-80% de su superficie corporal. 2 horas antes del incendio donde murió el señor Pineda Hernández, los bomberos atendieron otro siniestro en la colonia Iberia, que dejó solo daños materiales. La Fuerza Nacional Antiextorsión capturó en la capitalina Colonia 21 de febrero a uno de los principales cabecillas de la estructura criminal Mara Salvatrucha, el señor Marvin Giovanni Álvarez Fugón, alias Black, a quien se le decomisó 201.425 lempiras, producto de cobro de extorsión al sector transporte de la capital, colectando semanalmente un promedio de 200.000 lempiras, además un listado de cobros por extorsión, estado de cuentas de entrada y de salida, más un arma de fuego tipo pistola. En una segunda operación fue detenido en la colonia Brisas de Olancho el señor Miguel Ángel Álvarez Aguilar, alias Huevo, miembro activo de la pandilla 18, a quien se le decomisó 1.000 lempiras en efectivo, producto de cobro por extorsión a negocios y transporte del sector La Laguna y zonas aledañas. El detenido es investigado por la muerte de personas que han aparecido encostaladas en distintos puntos de la capital. Personal de la Fiscalía de Protección al Adulto Mayor junto al del Asilo de Ancianos Perpetuo Socorro constataron el estado de salud de unos 11 ancianos que permanecen abandonados en el Hospital Mario Catarino Rivas. Algunos de estos pacientes de la tercera edad ya fueron dados de alta, sin embargo sus familiares no llegan a reclamarlos, por lo que las autoridades hacen las diligencias para trasladar a algunos de ellos al asilo de ancianos mientras se contactan a los parientes, ya que la estadía de algunos en el hospital oscila entre los 3 y 8 meses. Unos 7 adultos y 8 menores son los que permanecen en el Hospital Mario Catarino Rivas recibiendo asistencia médica por quemaduras ocasionadas por la manipulación de productos a base de pólvora. Los ingresos se reportaron durante la Nochebuena y el día de ayer. Los pacientes proceden de varias zonas del país. Que tuvo mayor consecuencia debido a la manipulación de pólvora fue un niño de 7 años de procedencia de Ocotepeque, quien debido a la explosión de un mortero en su mano derecha se le tuvo que amputar 3 dedos, el medio, el anular y el meñique. En lo que va del mes son 21 los ingresos por manipulación de pólvora. Las autoridades hospitalarias esperan que la población acate las recomendaciones de cero pólvora para que la cifra no se incremente con las fiestas de fin de año. En las últimas 72 horas se reportan 23 quemados por pólvora en el Hospital Escuela Universitario, en su mayoría personas adultas y apenas 7 menores. En tanto, miembros del juzgado de policía se apersonaron al centro hospitalario para tomar declaración a los padres de algunas de las víctimas. Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Bueno, les voy contando que continuaremos con los amaneceres fríos sobre el territorio nacional y las noches también frías, porque los fenómenos característicos en esta temporada son justamente fenómenos extratropicales que pues aportan bastante frescura al territorio centroamericano. Bueno, y no solo nosotros, también en la parte alta de México y en Norteamérica, no digamos cuando pasan esas masas de aire frío sólidas. Vamos a ver el mapa que nos indica para esta próxima jornada. Pues damos seguimiento a algunos frentes fríos que llegarán hasta el Golfo de México, pero no van a llegar hasta Centroamérica. Pero les voy adelantando que vamos a iniciar el año 2018 con un frente frío. Atención con eso. Vamos a repasar las temperaturas que nos espera para esta próxima jornada. Aquí en el centro vamos a amanecer con temperatura baja de 14 grados Celsius, 27 la máxima, el porcentaje de humedad del 79%. En el norte aquí esperamos un porcentaje de humedad elevado del 93% y temperaturas oscilando entre 21 y 31 grados Celsius. Para el sur del país pues nos mantenemos con temperatura máxima de 32, amaneciendo con 22 con un porcentaje de humedad bajo. En el occidente aquí sí frío entre 10 y 11 grados Celsius.
máximas de 26, 81% de humedad. En la región oriental, entre 18 y 27 grados Celsius, el comportamiento de las temperaturas. Y como en el oriente y en el norte es donde se concentra la humedad de esos vientos nortes aceleraditos que están llegando, entonces allí esperamos la presencia chubascosa, mientras el resto del territorio nacional pues prevalecerá con condiciones de medios nublados, a ratos algún nublado ocasional. Y lo que presentamos a continuación es la clasificación de frentes fríos. Los frentes fríos así se clasifican de moderado, fuerte, muy fuerte, intenso, severo, y todo depende de las cuñas de alta presión, en cuántos milibares andan. Y los milibares es justamente la medida para saber cuál es la presión que ejerce la atmósfera. Y podríamos iniciar el 2018 con un frente frío que puede ser de fuerte a muy fuerte. Atención con eso. Finalmente, eso les cuento que las ciudades ocupan el 2% nada más de toda la superficie terrestre, pero las ciudades son las mayores contaminantes y las que aportan más al cambio climático. Imagínense que aportan el 70% del efecto de gases de efecto invernadero. Entonces, es con las ciudades, es ahí donde hay que hacer la incidencia y luchar contra el cambio climático. Adaptación y mitigación son las palabras claves. A todos feliz noche. Los espero con más en TN5 Matutinos entonces. El estado del tiempo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Expertos en... Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación deben ser parte de los temas a debatir cuando se convoque al Gran Diálogo Nacional, estiman los analistas. Así ve este experto el papel de la ONU como posible interlocutor válido en el diálogo nacional. Siguiendo sus principios de neutralidad, siguiendo sus principios de convocatoria de los diferentes actores, y en ese sentido puede ser uno de los actores que puede generar y llevar adelante este diálogo. Los integrantes de la alianza opositora contra la dictadura llegaron al tribunal a impugnar la declaratoria de elecciones a nivel electivo presidencial y en 10 días tendrán la respuesta del tribunal. Llegamos al final de esta emisión noticiosa. Antes las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Mendels. Te quiero así. Sectores proponen a Pepe Mujica y Felipe González como opciones para diálogo nacional conducido por Naciones Unidas. Gobierno reitera que no conducirán el diálogo, que buscarán facilitadores y se harán a un lado. 5 países más se suman al reconocimiento de Juan Orlando Hernández como presidente reelecto en Honduras. Manuel Zelaya y Guillermo Valle de la alianza opositora impugnan declaratoria de elecciones a nivel presidencial y otorgan último adiós al poeta Adán Castelar, una de las plumas más exquisitas de la literatura hondureña. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Mendels.